Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes hoy. Bienvenidos seamos todos a la casa de Dios. Y quería empezar compartiéndoles un poco de lo que vamos a hablar en esta mañana entre tres personas. Ahí no voy a estar yo sola. Pero quiero empezar introduciéndoles al personaje del cual vamos a estar hablando hoy. Y hay un versículo en la Biblia que lo describe de forma muy concisa, muy concreta, y es Filipenses 3:5. Se los voy a leer y ya va a venir el nombre a la cabeza de todos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿De quién hablamos? Perfecto, estamos todos muy despiertos. Era fácil igual. Bueno, claramente es Pablo. Pablo era una persona extremadamente religiosa, fariseo con todas las letras, recibió la mejor enseñanza de la época y conocía muy bien la palabra de Dios. Sus intenciones relacionadas a este celo que menciona, esto de perseguir a los cristianos, esta dedicación, era sincera. Él creía que todo este movimiento que estaba sucediendo de personas seguidoras de Jesús era peligroso para el judaísmo, para las bases, para los principios. Esto lo llevó a odiar la fe cristiana y mientras la iglesia, después de Pentecostés y del martirio de Esteban, se motivó a cumplir el mandato de Jesús de predicar el evangelio a todo el mundo, la dedicación de Pablo fue con un objetivo diametralmente opuesto, justamente perseguirlos sin misericordia. Es así que en Hechos 9, ahí los primeros versículos, vemos que Pablo se embarca en la tarea de ir a Damasco, una ciudad a más de 250 kilómetros de donde él residía, y el objetivo era tomar prisioneros a las personas creyentes y llevarlos de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. Pero ¿por qué Damasco, no? Damasco quedaba bastante lejos de donde él residía, pero como después de la muerte de Esteban muchos cristianos tuvieron que huir de donde ellos estaban justamente para escaparse de estas persecuciones, bueno, Damasco era posiblemente una de las ciudades a donde Pablo tenía pensado ir y buscar creyentes y encarcelarlos. Era como una parte de un plan a largo plazo que él tenía, para evitar justamente que el evangelio se siga expandiendo, que la gente siga conociendo de Jesús. Pero yendo a Damasco, Pablo no pudo ni siquiera llegar cuando se le aparece una luz que lo deja ciego, lo tira. Esta luz es Jesús, que de forma muy clara le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y acá se desarrolla un intercambio de idas y vueltas. ¿Quién sos? Soy Jesús. Se le manifiesta a Jesús en ese momento. Y Pablo responde de una forma ya que denota una persona cambiada, otra mente, una renovación. Le pregunta: ¿qué quieres que haga? Ya no seguía ese celo, esa búsqueda de perseguirlo, sino que se le presenta a Jesús mismo, que le pide que quede a disposición. Toda esa furia, todo el ímpetu que él llevaba puesto en pausa porque hay nuevos planes para la vida de Pablo. Pablo, en este suceso se levanta sin poder ver, les dije que quedó ciego, y las personas que lo acompañaban lo llevan hacia Damasco, le ayudan a entrar. Ahí queda 3 días ciego, sin poder ver, sin comer, sin tomar, pero orando. Y Dios responde a estas oraciones. Envía a Ananías. Ananías estaba ahí en Damasco, y Dios le pide a Ananías que le dé instrucciones a Pablo, que lo cure y que lo integre al grupo de los otros creyentes. Ananías obedece sin antes dejar en claro que era una situación que le daba un poco de escozor. Ananías sabía quién era Pablo de Tarso, sabía que él venía persiguiendo creyentes y era como presentarse a una situación un poco tensa. Algo que me parece muy lindo y digno de destacar es que cuando Ananías se le presenta a Pablo, directamente se le presenta como hermano. No se conocían, tenían una idea el uno del otro, en realidad Ananías de Pablo, que no era para nada positiva, y así todo, ya Jesús, el amor por Jesús los une y se presentan como hermanos. En este encuentro Pablo recibe al Espíritu Santo, es bautizado y empieza a pasar tiempo con los discípulos de Damasco, a predicar en las sinagogas. Y esto dejaba a los judíos sin palabras,
¿por qué Pablo era una persona tan celosa de nuestras bases, de nuestras leyes, que antes perseguía a cristianos? Bueno, ¿qué pasa? Ahora es un discípulo, se junta con otros cristianos. No había lógica en su comportamiento, así que los judíos, con esta situación bastante amenazadora, deciden matar a Jesús, o sea, eliminar al problema. Bueno, los cristianos toman la decisión de sacar a Pablo de Damasco y enviarlo de nuevo a Jerusalén con otros creyentes. En Jerusalén vuelve a pasar algo similar. Los cristianos como que se sienten un poco amenazados de la situación. ¿Será cierto esto que pasó con Pablo? ¿No nos persigue más? ¿Será una trampa? ¿Será que nos va a hacer caer a todos juntos en esta persecución que él venía llevando? Bueno, y acá aparece Bernabé, un judío convertido que toma un rol fundamental en esta situación. Bernabé establece un puente entre Pablo y los apóstoles. Pablo llega de un cambio de reputación reciente, raro, como de una punta a la otra. Por esta conversión, Pablo perdió su estatus, perdió sus grupos sociales, ya no se podía relacionar donde antes él se movía. Y Bernabé tiene una actitud digna de imitar. Él lo integra al grupo de creyentes. Pero en Jerusalén vuelven los problemas. Los judíos, en este caso de origen griego, volvieron a tener problemas con Pablo, con toda su predicación, y otra vez vuelven a tratar de matarlo. Así que los creyentes deciden volver a sacar a Pablo de esa situación y lo envían a Tarso otra vez. Este es un pequeño resumen del primer tiempo de creyente de Pablo y ya se está escapando de dos situaciones o amenazas de muerte. Bueno, les cuento que la vida de Pablo se vuelve más intensa todavía y lejos ya de estar en este celo por perseguir cristianos, ahora él se enfoca en un compromiso, en un anhelo, en una dedicación por identificarse con Cristo. ¿Pero a qué costo? Bueno, en unos minutos vamos a seguir con este desarrollo para poder pensar cuánto le costó a Pablo identificarse con Cristo, llevar una vida con Él. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, no? Yo más. Yo más. En la Biblia hay una expresión que se utiliza 2 veces, la expresión yo más. Las 2 veces la utiliza el apóstol Pablo, en un caso en su carta a los de Filipos y en el otro caso en su carta a los de Corinto. Vamos a revisar nuevamente el pasaje que hila nuestras 3 exposiciones, el que yo lea. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo da 7 características de su condición de judío practicante. La primera de ellas, circuncidado al 8º día. Recuerdan ustedes, Génesis capítulo 17. La confirmación del pacto de Dios con Abraham. Antes de que naciera el primer hijo de Abraham, Dios le dice que iba a sellar el pacto por el cual le iba a conceder ser padre de una gran nación a Abraham. Y el sello de ese pacto era la circuncisión. Segunda condición, del linaje de Israel. Abraham tuvo al menos 8 hijos. Uno de ellos, Isaac, era el escogido por Dios para ser simiente de Jacob, quien luego sería llamado Israel. De esa simiente venía Pablo. De la tribu de Benjamín, esto lo hacía aún más exclusivo a Pablo. Jacob tuvo al menos 4 mujeres.
A una de ellas amó más que a ninguna, Raquel. Benjamín era hijo de Raquel. Y no solo eso, ser de la tribu de Benjamín le concedía el privilegio de ser contado entre las tribus que habían quedado con Judá. La tribu que había quedado con Judá cuando el reino se dividió. Hebreo de hebreos. Pablo aquí les dice, miren, ustedes leen del griego. Yo leo el Antiguo Testamento del hebreo. Yo leo del original. En cuanto a la ley, fariseo, ya lo explicaron. Una secta reducida, pero practicante, de alrededor de 6.000 miembros, apartados y con el principal objetivo, principal característica de cumplir con la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hay un versículo fuerte en la Biblia, en el capítulo 8 y versículo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo asolaba a la iglesia. La palabra es muy fuerte porque es la palabra que se usa para describir cómo se despelleja a un animal. Eso hacía Saulo de Tarso. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Como les dije, su condición de fariseo, hijo de fariseo también, lo convertía en una persona cuyo principal objetivo consistía en cumplir la ley. Este era el pasado currículum de Pablo. Antes de ver el segundo currículum, que está en 2 Corintios capítulo 11, vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación bíblica, un pequeño paréntesis. Si la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces lo que ocurrió en el principio es que Dios creó los cielos y la tierra. No importa lo que diga Google, no importa lo que le enseñen en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en la maestría, en los doctorados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si la Biblia dice que al profeta Jonás se lo tragó un gran pez y lo vomitó 3 días más tarde en la ciudad a la que el profeta se negaba a ir, entonces lo que sucedió fue que al profeta Jonás se lo tragó un gran pez y lo vomitó 3 días más tarde en la ciudad a la que el profeta se negaba a ir. Creemos en la Biblia. Esto no es tan difícil de creer. ¿Qué pasa si la Biblia dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Esto es más complicado, ¿verdad? Pongámosle más dificultad. ¿Qué pasa? Entonces, si queremos llamar a Dios, a Jesús, mi amigo, entonces se nos complica más, porque Dios es el autor de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Y Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y sigue. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si por caso se nos viniera a la mente la posibilidad de dejar de congregarnos, no podríamos llamar a Jesús amigo. ¿Por qué? Porque ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan capítulo 15 y versículo 16. Cerramos este paréntesis de interpretación bíblica y luego lo explicamos por qué lo dijimos. Segundo, yo más del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 11,
versículo 22. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si tuviera loco hablo, yo más. Yo más. Preste atención. Está lista, me pone la piel de pollo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hasta acá la lectura. Explicamos la cuestión de la interpretación bíblica para entender la expresión yo más. Si la Biblia dice que Pablo experimentó más sufrimiento, entonces Pablo experimentó más sufrimiento. Tenemos frente a nosotros la figura colosal de la Biblia, el apóstol Pablo. Probablemente la persona que más haya sufrido por el nombre de Jesucristo desde que el hombre es hombre. Es muy probable que entre todos nosotros que estamos hoy, esta mañana acá, no podamos mencionar uno de todos esos sufrimientos. Entre todos nosotros es probable que no logremos, que no hayamos pasado ni uno de todos esos sufrimientos que pasó esta sola persona. Pablo no mide su ministerio por la cantidad de reuniones a las que asistió, la cantidad de personas a las que le predicó, la cantidad de comisiones a las que pertenece, la cantidad de vistas en YouTube que tiene sus predicaciones. Pablo mide su ministerio por el sufrimiento, por los padecimientos. Y él lo sufrió por la causa del Evangelio de Jesucristo. Tiene acá el pan y la copa. Cuando Jesús hizo el discurso del Sermón del Monte, sorprendió con una de sus bienaventuranzas. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los persigan mintiendo. Mateo capítulo 5 y versículo 11. En el capítulo 10 de Mateo, Jesús va aún más lejos. Dice que sufrirán azotes por causa de Jesucristo. Cuando Jesús convoca a Ananías a hablar con su hermano Pablo, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, y yo le voy a hacer saber cuánto es necesario sufrir a causa de mi nombre.
Pablo estimula a Timoteo, nos contaron el domingo pasado, a no eludir el padecimiento que viene con la causa del Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo es el principal ejemplo de padecer a causa de extender la fe en su propio nombre. Vamos a orar a Dios para agradecer por su Hijo Jesús, que sufrió el oprobio a causa de tu pecado y el mío. Gracias, Dios, porque entregaste a tu propio Hijo para que Él muriera en la cruz, sufriera en la carne y en el espíritu, cargara mis pecados y los pecados de quienes están presentes esta mañana, para darnos limpieza de pecados, un corazón nuevo, una vida nueva. Gracias, Dios, porque nuestro pecado abundaba. Y allí donde el pecado abundó, sobreabundó tu gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo, agradeciéndote por estos símbolos que tenemos enfrente, que representan aquel sacrificio colosal de Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Creo que el tener la vida de Pablo como ejemplo nos lleva necesariamente a pensar en Jesús. Y con eso quiero cerrar esta reunión. Con esa idea quiero cerrar. Tenemos a Pablo como una de las mayores influencias de nuestras vidas hoy en día. Escribió casi todo el Nuevo Testamento, instaló la mayoría de las doctrinas que seguimos como iglesia. Y a veces no, pero cuando me senté a preparar esto pensaba, ¿por qué? ¿Por qué Pablo terminó siendo de tal influencia? Y creo que es porque entendió esto, porque Jesús es lo más importante. Así es simple, muchas veces complejizamos la cosa, pero me parece que Pablo entendió lo simple de decidir que Jesús sea lo más importante en su vida, que Jesús sea el centro de su vida. Pablo entendió que si él ponía su esperanza en Jesús, el resto de alguna forma u otra se iba a acomodar. Y para eso quiero que charlemos dos conceptos, dos áreas de la vida de Pablo que Fer y Leda nos fueron nombrando, pero quiero darle una vuelta y cerrar con eso. Y es que por un lado tenemos al Pablo decidiendo sobre su pasado. El currículum de Pablo, del que nos hablaba Fer antes, hoy en día sería un currículum que tiene, no sé, laburos en empresas grandes, las mejores universidades, mínimo tiene una nacionalidad estadounidense, mínimo, si no es europea, pero tiene todo. Y Pablo un día Jesús cuando confrontó a Pablo, lo llevó a tomar una decisión. ¿Qué es más importante, Jesús o todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las seguridades que él tenía como persona? Y creo que lo vemos en ese pasaje que venimos leyendo desde el principio, cuando Pablo dice en Filipenses, habiendo hablado de todos estos beneficios y estas cosas, estas características que él tenía, dice: antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás, lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera el poder de su resurrección. Pablo dijo, tengo todo esto, que es hiper bueno y que me va a abrir todas las puertas del mundo, pero entiendo que Jesús es más importante. Elijo no aferrar mi esperanza a estos beneficios humanos y sí aferrar mi esperanza en Jesús. Pablo entendió claramente que su propósito era demasiado grande como para que algo humano pueda sostenerlo. Y al mismo tiempo entendió que Jesús era demasiado grande como para no ponerlo en el centro, como para que su esperanza no fuera Jesús. Y creo, iglesia, que hoy Jesús nos recuerda
tenés beneficios, tenés títulos, tenés bendiciones que yo te di, es buenísimo eso. Y le damos gloria a Dios por eso. Pero nunca, nunca eso puede ser tu esperanza. ¿Por qué? Porque no hay nada que se mantenga fiel, no hay nada que se mantenga permanente, no hay nada que tenga poder y no hay nada que tenga vida como la tiene Jesús. Y eso es lo que entendió Pablo. Y por otro lado, vemos al Pablo habiendo decidido seguir a Jesús. Muchas veces, y acá voy a hacer un paréntesis, permiso, muchas veces creo que como cristianos embellecemos un poco el Evangelio, ¿sí? Y a costa de que la gente se encuentre con Jesús, decimos, sí, encontrarte con Jesús y va a estar todo bien y todo va a salir bien y es todo re lindo. Y después viene Pablo y nos dice, che, chicos, eso no, a mí no me funcionó así. No sé qué leyeron, pero a mí no me pasó eso. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un Pablo que se encontró con Jesús, que fue transformado y después empezó persecución. Primero rechazo, después persecución, después que lo insultaran, después que lo apedrearan, finalmente que lo mataran. ¿Qué quiere decir eso? ¿Decir que Jesús es malo y que no lo sugiero? No, al contrario. Pero quiere decir que aunque haya persecución, aunque haya prueba, aunque haya dolor, Jesús venció. Aunque en el mundo tengamos aflicción, Él nos dijo, no tengan miedo porque yo ya vencí al mundo. Y Pablo entendió eso y lo dice en 1 Corintios 15, viene hablando previo a estas palabras que dice del momento en que Jesús vuelva a buscarnos. Y Pablo dice, 1 Corintios 15, versículos 57 y 58, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesús. Y un amén bien grande, porque sí, Jesús nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y después vuelve a hablar algo similar en 1 Tesalonicenses. Y yo me lo imagino a Pablo como diciéndoles, iglesia, foco en Jesús. No hay otra vuelta. Decidan poner su foco en Jesús. No importa la prueba que venga, no importa la pandemia que venga, no importa la crisis que venga, no importa la escasez que venga, foco en Jesús. Desafíense ustedes mismos, dice Pablo, a mantenerse firmes, a serle fiel a Dios, a servir en donde Dios los llamó. ¿Por qué? Por una sola razón, una sola persona, un solo creador y completador de nuestra fe. Porque Jesús lo dijo, porque Jesús prometió que iba a volver a buscarnos. Y porque sin duda el Jesús en el que creemos es fiel. Iglesia, el Jesús en el que creemos es fiel. Y necesitamos recordar esa verdad. Esta semana leía un ejemplo similar al de Pablo, un poco más cercano en tiempo, pero bastante más lejos en distancia física. Leía la historia de una mujer que se llama Bae, que vive en Corea del Norte. Es una mujer cristiana. Y a un mini paréntesis, Corea del Norte es hoy en día, según la ONG Puertas Abiertas, la segunda nación con mayor persecución contra cristianos. Si alguien en Corea del Norte descubre si el gobierno en Corea del Norte descubre que alguien es cristiano, lo que se va a hacer es probablemente matarlo, torturarlo, matarlo a él y a su familia, mandarlo a un campo de concentración. Sí, hoy en día, siglo XXI, hay campos de concentración, son para cristianos, están muchos presos en Corea del Norte por eso. O, en su defecto, los dejan solos, pero se encargan de que no consigan ningún trabajo, ningún beneficio. Entonces caen en la pobreza más grande. Y esta cristiana escribe, desde la perspectiva de otros, nuestra vida de sufrimiento debe parecer una vida maldita. Pero este sufrimiento es una bendición de nuestro Padre, que lo permite en nuestra vida como un atajo para llegar a Él. Dios conoce nuestro sufrimiento, escucha nuestras oraciones. Le damos gracias a nuestro Padre que ha hecho tan grandes cosas para preparar la vida para nosotros. Y yo pienso en Pablo y en toda la persecución que tuvo y en todo el proceso que vivió por extender el Evangelio, por compartirle de Jesús a otros. Y pienso en esta mujer, en el que ella decida no negar su fe, no negarse a Jesús, aún en medio de esos sufrimientos. Y digo, yo puedo intentar un poco más, poner mi foco en Jesús y no en la prueba que nos toca vivir. Poner mi foco en Jesús y no en lo difícil del día a día. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la importancia de no poner la esperanza en la prueba,
no poner la esperanza en la guerra, no poner la esperanza en la oposición, no poner la esperanza en el otro que tengo al lado, no poner la esperanza en la pandemia, no poner la esperanza en la crisis económica o en un político o lo que sea, sino poner su esperanza en Jesús. Así de simple. El fin de todo termina siendo siempre Jesús. Y es nuestra decisión poder hacer eso. Es nuestra decisión poder poner a Jesús primero, poner a Jesús en el medio. No creo que Dios hoy nos esté llamando a ignorar lo que nos toca vivir o hacer de cuenta que no nos está pasando nada. Pero sí creo que nos está diciendo, iglesia, para este 2022 va a ser complejo atravesarlo si pones tu esperanza en lo malo que te pase al costado, si pones tu esperanza en cuándo va a terminar la pandemia, si pones tu esperanza en cuándo va a bajar la inflación, si pones tu esperanza en cuándo va a tal o cual cosa. O peor, imagino a Jesús diciéndonos, iglesia, también va a ser muy difícil, va a ser imposible atravesar este año si pones tu esperanza en tus títulos, en tu seguridad económica, en lo bien que te vaya. Y retumba la idea de enfócate en mí, poné tus ojos en mí. Como decía antes, el autor y creador de tu fe, y yo me voy a encargar de lo que venga después. Y creo que es algo que necesitamos todos hacer. Creo que no podemos arrancar este 2022 sin tomar esta decisión. El decir, bueno, ¿van a venir cosas buenas? Gloria a Dios. ¿Van a venir cosas malas? Ok, cuesta más, pero gloria a Dios. Pero mi fe va a estar puesta en Jesús. Mi seguridad, mi firmeza, mi vida, mis decisiones, mis convicciones van a estar puestas en el único que fue, el único que es y el único que va a venir a buscarnos. El único que tiene posibilidad y capacidad para hacernos libres como cantábamos antes. El único que verdaderamente entregó todo para morir por amor a nosotros. Porque sí, realmente sin su cruz no seríamos nada. Para cerrar con esa idea, quiero proponer dos cosas. Por un lado, un desafío nuestro, un desafío individual, un desafío interno. El poner a Jesús primero. Pero yo no creo, por lo menos en mi corta vida entendí, que no sirve una oración un domingo y listo, ya está, vamos. Sino que el poner a Jesús en el centro requiere de nosotros levantarnos todas las mañanas y decir, Jesús, hoy van a venir pruebas, ok, hoy van a venir victorias, ok, pero mi foco vas a ser vos, mi centro vas a ser vos. Pienso en algo que enseñó Juan Pablo muchas veces y intento imitarlo, lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, que se levantaba todas las mañanas y antes de arrancar con todas las cosas que hacía, paraba y decía, Espíritu Santo, llename. Espíritu Santo, llename. Espíritu Santo, llename. Y creo con convicción que necesitamos enfrentar este año, frenando cada mañana y diciendo, Espíritu Santo, llename, para que mis decisiones no estén basadas en lo que mis ojos vean, para que mis decisiones no estén basadas en la prueba o en la victoria, sino que mis decisiones estén basadas en la certeza de que Jesús vive y que Él vuelve a buscarnos. Pero al mismo tiempo, tengo una segunda propuesta, y es para aquel que quizás nunca en su vida decidió confiar en Jesús. No sé si es la primera vez que puede haber llegado acá, o quizás hace años que está acá y nunca tomó la decisión de decir, bueno, me voy a arriesgar por este Jesús. Entiendo que sí, que seguir a Jesús puede tener pruebas, entiendo que sí, que seguir a Jesús puede a veces ser difícil, pero entiendo que necesito esa cruz que Él me da, necesito esa gracia que Él me da. Y déjame decirte que ese es el primer paso, que decir sí a Jesús es el primer paso. No para que todo se resuelva, sino para que seas verdaderamente libre, sino para que tu vida sea realmente transformada. Y no hay que hacer algo muy raro, no hay que hacer un ritual raro ni cumplir ciertas cosas, es acercarse y decirle, che, Jesús, entiendo que necesito de tu cruz, entiendo que necesito este perdón. Limpiame. Sé mi Señor. Da miedo decir esa frase, da miedo decirle a Dios, sé mi Señor, porque hay veces que Dios nos pide cosas que no nos gustan. Pero déjame decirte que si tomás la decisión de decirle a Dios, sé mi Señor, aunque a veces Él te pida algo que no te guste o que no disfrutes,
tu vida va a terminar siendo bendecida, tu vida va a terminar siendo potenciada, tu vida va a terminar siendo sanada, tu vida va a terminar siendo transformada. Y, como un plus, como si no fuera poco, vas a tener la posibilidad de impactar la vida de otros. El Espíritu Santo está hoy convenciendo nuestros corazones y llamándonos a decidir. Porque esa es la vida cristiana, no es que fluya y vemos qué pasa, sino es decisión tras decisión, paso a paso, diciendo mi foco está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Es cambio de apóstol, ser como Pedro, que no se queda quieto en un barco en lo seguro, que no se queda enfocado en una lluvia fuerte o en la crisis fuerte que lo rodea, sino que da pasos y camina sobre el agua con los ojos en Jesús. Una vez escribí por ahí, prefiero hundirme mientras camino sobre el agua que quedarme firme en el barco. Y quiero que hoy Jesús nos dice, vení, confía en mí. Confía en lo que puede pasar si pones tu vida en mí. Confía en lo que puede pasar si tu fe está puesta en mí. Venga lo que venga, llueva cuanto llueva, truene cuanto truene. Yo estoy ahí. Yo no te dejo sola. Tomémonos un momento para orar antes de cerrar cantando. Necesitamos tomar decisiones en lo íntimo y hay veces que da miedo y hay veces que cuesta. Y no es malo decirle, Dios, estoy dudando mucho. Dios, mi fe es corta, mi fe es chiquita. Pero quiero intentar. Vamos a cerrar cantando y te invito a que cantes como una oración desde adentro, cantes con fe, aunque no te lo creas, aunque no creas que tu esperanza está en Jesús. Que cantes con fe asegurándole a tu vida, asegurándole al cielo, asegurándole al infierno, que tu esperanza en este 2022 está y va a estar con Jesús. Gracias Espíritu Santo porque tu presencia está en medio nuestro moviéndose. Gracias porque tenemos acceso a tu poder, tenemos acceso a tu libertad, tenemos acceso a tu gracia, tenemos acceso a tu salvación, Jesús. Gracias porque tenemos acceso a un Dios que vive, a un Dios que tiene boca y habla, a un Dios que tiene nariz y sopla aliento de vida, a un Dios que tiene oídos y nos escucha. Gracias porque tenemos acceso a un Dios que no es egoísta, que no se queda cómodo, sino que se acerca a nosotros y nos dice, hijo, hija, vení, que tengo cosas grandes preparadas para tu vida, que tengo un piso firme para ofrecerte, que tengo una vida eterna para disfrutar juntos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que llenes nuestras vidas en este momento, que llenes nuestros corazones y instales no solo convicción, sino que nos capacites para serte fieles. Que nos capacites para ponerte en el centro y que pongas en nosotros la convicción de que necesitamos amanecer todos los días y decir, Espíritu Santo, lléname, para que vos seas el centro de mis decisiones, para que en vos esté puesta mi firmeza, para que en vos, Jesús, esté puesta mi esperanza. Te adoramos, Dios, porque en vos tenemos vida.